Mi infancia se convirtió en un infierno después de que mi padre murió, pero yo terminé siendo el dueño de la casa que mi padrastro creyó que era suya. Recuerdo el día que mi madre se casó con él como si fuera ayer. Era un hombre alto y delgado, con una sonrisa que parecía falsa. Me miró con desdén desde el primer momento, y yo supe que mi vida estaba a punto de cambiar para peor. Al principio, todo parecía normal, pero poco a poco, comencé a notar que mi padrastro no me quería allí. Me enviaba a hacer todos los trabajos de la casa, desde limpiar el garaje hasta cortar el césped. Mi madre nunca intervenía, siempre tenía miedo de quedarse sola. Un día, mi padrastro me dijo que ya no había espacio para mí en la casa, así que debía dormir en el garaje. Me dio una cama pequeña y una lámpara de escritorio, y me dijo que era lo suficiente. Me sentí como si fuera un sirviente, no como el hijo de la casa. Mi madre se limitaba a mirar, sin decir nada, sin defenderme. Me sentía solo y abandonado. Pero lo peor estaba por venir. Mi padrastro tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, y ellos se convirtieron en los reyes de la casa. Mi madre los consintió en todo, les daba todo lo que querían, mientras que a mí me trataba como si fuera un extraño. Recuerdo que un día, mi padrastro me dijo que no podía comer con ellos, que debía comer en el garaje. Me sentí como si fuera un perro. Cuando cumplí 18 años, decidí que ya era suficiente. Me fui de la casa sin decir nada, sin discutir con nadie. Me fui con lo que tenía puesto y comencé a trabajar en cualquier cosa que pudiera encontrar. Estudié por las noches, sacrificándome para poder tener un futuro mejor. Y lo logré. Me convertí en un arquitecto exitoso, con una carrera próspera y un futuro brillante. Pero la vida tiene una forma de dar vueltas. Un día, recibí una llamada de un notario. Me dijo que mi padre biológico había dejado la casa en la que crecí en un fideicomiso a mi nombre, y que solo podía reclamarla cuando cumpliera cierta edad. Me sentí como si hubiera sido golpeado por un rayo. La casa que mi padrastro creyó que era suya, en realidad era mía. Me fui a la casa, con la intención de hablar con mi padrastro y mi madre. Cuando llegué, vi que todo parecía igual, pero yo era diferente. Era un hombre exitoso, con una carrera y un futuro. Mi padrastro me abrió la puerta, con una sonrisa falsa en su cara. «Hola, hijo», me dijo. «¿Qué te trae por aquí?» «Vine a hablar sobre la casa», le dije. «Me enteré de que es mía». Mi padrastro se puso pálido. «¿De qué estás hablando?», preguntó. «Del fideicomiso que mi padre biológico dejó a mi nombre», le dije. «La casa es mía». Mi padrastro se quedó en silencio, sin saber qué decir. Mi madre salió de la cocina, con una expresión de miedo en su cara. «¿Qué pasa?», preguntó. «La casa es mía», le dije. «Mi padre biológico la dejó en un fideicomiso a mi nombre». Mi madre se quedó en silencio, sin saber qué decir. Mi padrastro se puso a hablar, a tratar de convencerme de que les dejara vivir allí. «Por favor, hijo», me dijo. «No nos eches a la calle. Ya somos viejos, no tenemos a dónde ir». Me sentí tentado de decirle que no, de decirle que se fueran de la casa que creí que era suya. Pero luego pensé en mi madre, en cómo me había tratado, en cómo me había abandonado. Y supe que no podía devolverle el mismo trato. «Les daré un mes para que se vayan», les dije. «Pero no les daré un penny. La casa es mía, y yo decidiré qué hacer con ella». Mi padrastro se puso furioso, pero mi madre se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. Supe que finalmente había entendido, que finalmente había visto la verdad. Me fui de la casa, sin mirar atrás. Sabía que había tomado la decisión correcta, que había hecho lo que debía hacer. La venganza no era la respuesta, el perdón era el camino. Pero también sabía que no podía perdonar a mi padrastro, no podía olvidar lo que me había hecho. Pero podía perdonar a mi madre, podía intentar entenderla. Y supe que eso era lo que debía hacer. La vida es un ciclo, y a veces, debemos perdonar para poder seguir adelante. Y así, decidí perdonar a mi madre, pero no a mi padrastro. La casa que crecí, la casa que mi padre biológico me dejó, sería mi hogar, mi refugio. Y yo sería el dueño, el que decidiría qué hacer con ella. No solo triunfé, le devolví su dignidad a mi padre, y a mí mismo. Después de darles un mes para que se fueran, comencé a hacer planes para restaurar la casa y hacerla habitable de nuevo. Contraté a unos trabajadores para que la limpiaran y la repararan, y comencé a buscar muebles y decoraciones para darle un toque personal. Mientras tanto, mi padrastro y mi madre se mudaron a un apartamento pequeño en el otro lado de la ciudad. No los volví a ver mucho, pero sabía que mi madre estaba tratando de contactarme, de hablar conmigo sobre lo que había pasado. Un día, mientras estaba en la casa, revisando los progresos de la restauración, recibí una visita inesperada.
Era mi hermanastra, la hija de mi padrastro. No la había visto en años, y no sabía qué quería. Se veía nerviosa y ansiosa, y no sabía cómo reaccionar. ¿Qué quieres?, le pregunté, tratando de ser amable. Quiero hablar contigo sobre mamá, me dijo. Está muy mal, se siente muy sola y culpable por lo que pasó. Me sentí un poco conmovido por sus palabras, y decidí escucharla. Me contó que mi madre había estado sufriendo de depresión y ansiedad desde que se mudaron del apartamento, y que se sentía responsable por lo que había pasado. Me dijo que mi padrastro la estaba tratando mal, que la estaba culpando por todo y que la estaba aislándose del mundo. Me sentí un poco sorprendido por esto, ya que nunca había pensado que mi padrastro fuera capaz de hacerle daño a mi madre de esa manera. Decidí visitar a mi madre, para ver cómo estaba y para hablar con ella sobre lo que había pasado. Cuando llegué al apartamento, me encontré con que mi padrastro no estaba allí, y que mi madre estaba sola. Se veía frágil y débil, y se disculpó por todo lo que había pasado. Me contó que había estado viviendo en un infierno, que mi padrastro la estaba tratando mal y que no sabía cómo escapar. Me sentí conmovido por su historia, y decidí ayudarla a salir de esa situación. Le dije que podía venir a vivir conmigo, que la ayudaría a empezar de nuevo y que la protegería de mi padrastro. Se veía agradecida y aliviada, y me abrazó con lágrimas en los ojos. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta, que estaba haciendo lo que debía hacer para ayudar a mi madre. Pero también sabía que mi padrastro no se daría por vencido fácilmente y que probablemente trataría de hacer algo para detenerme. La vida es un ciclo, y a veces, debemos perdonar para poder seguir adelante. Mi madre se mudó conmigo, y comencé a ayudarla a superar todo lo que había pasado. Mi padrastro, por otro lado, se quedó solo, sin la familia que una vez había tenido. Me sentí un poco satisfecho de ver que había recibido su merecido, pero también me di cuenta de que la venganza no es la respuesta, que el perdón es el camino. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que la casa que mi padre biológico me dejó no solo era un lugar físico, sino también un símbolo de la lucha por la justicia y la dignidad. Y yo, que una vez fui un niño abandonado y humillado, ahora soy el dueño de mi propio destino. No solo triunfé, le devolví su dignidad a mi padre, y a mí mismo.